Bueno, vamos a cerrar el eje temático 7. Vamos a analizar las historias clínicas y algunas alteraciones gasométricas con algunos casos clínicos. Bueno, no sé si ustedes leyeron del Word la historia clínica, pero bueno, la vamos a leer y analizar juntos. Es una mujer de 33 años que tiene antecedentes de disnea episódica sibilante, con esas exacerbaciones más intensas en otoño y en invierno. Dice que duran aproximadamente una semana, 2 a 3 veces por cada invierno. Consulta por crisis diaria de disnea y despertares nocturnos por la misma causa, dice que aproximadamente ocurren 2 o 3 veces por semana. Ella había encontrado una asociación entre estos episodios de disnea sibilante, porque ella se escucha que es un silbido en su pecho cuando siente la sensación de falta de aire. Y estos episodios se empeoran cuando ella se expone en una habitación con polvo o tiene una discusión familiar y durante el ejercicio. Además, tiene como antecedentes rinitis acuosa y obstrucción nasal, que se repite todos los años con los cambios de estación. Tiene un hijo de 4 años que presenta broncoespasmos, por lo cual tiene que consultar reiteradas veces a las guardias y consultas muy frecuentes de su pediatra. Cuando la recibe el médico y la examina, la paciente era una señora con muy buen estado de salud, muy buen estado general. El patrón ventilatorio característico era una prolongación de la expiración, bradimnea expiratoria. A la auscultación, lo único positivo eran sibilancias difusas bilaterales y el resto del examen físico era normal. El médico le solicitó una espirometría para objetivar su sospecha diagnóstica y, como ustedes ya saben, siempre la espirometría se realiza pre y post la inhalación de beta 2, así que bueno, tenemos acá el resultado de los valores obtenidos previo a los broncodilatadores, donde el volumen expiratorio forzado al primer segundo era de 2,14 litros, que esto es un 70% del predicho, lo que significa de que este error obtenido es 70% del valor teórico que ya debería tener, de acuerdo a una tabla estándar para la misma edad, la misma talla, el mismo sexo y el mismo peso. Después se realizaron broncodilatadores y se comprueba una mejoría mayor de 200 mililitros, de 2,54 litros, o sea que es un 33% del predicho. O sea, uno puede decir con esto que hay una mejoría, hay una respuesta positiva de los broncodilatadores. La capacidad vital forzada es de 3,68 litros, está bastante bien, 95% del valor que ella debería tener. Y post-broncodilatadores aumenta a 3,78, que es un 97% del predicho. La relación, el volumen expiratorio forzado al primer segundo sobre la capacidad vital forzada es del 58%, ¿se acuerdan que dijimos que normal era 80%, menos 75% de la obstrucción? Y post-broncodilatadores aumenta al 67%. El flujo expiratorio, entre el 25 y el 75% de la curva, que eso es la pequeña vía aérea, es del 30% del predicho, está claramente disminuido, y post-broncodilatadores aumenta 1,7. Esto es litros, ¿no? No sé si lo dije, es 2,14 litros, aumenta a 2,54 litros, 3,68 litros, aumenta a 3,78 litros, la pequeña vía aérea, o el BEF 2575, que es la parte media de la curva, asciende de 1,17 litros a 1,73 litros. Nosotros lo que podemos decir, por esta espirometría, si yo la tengo que evaluar, digo que tiene un patrón obstructivo, porque la relación es menor al 75%, y digo que esta obstrucción es reversible, porque hay una respuesta mayor a 200 mililitros de versus 1, posterior a la inhalación de beta 2. Muy bien. Y acá viene la primera pregunta, que en este caso me parece que es bastante sencilla. Ustedes ahora, después de haber rendido ya el primer parcial, donde vieron la disnea provocada por todas las enfermedades cardiovasculares, ahora en estas 2 semanas analizamos a las enfermedades respiratorias como causa de disnea.
pueden o están en condiciones de analizar frente a un paciente que manifiesta o que el motivo de consulta es la disnea, pensar rápidamente o ir razonando por cuál es el origen, si es el sistema cardiovascular o el sistema respiratorio el responsable de la producción de disnea. Y para esto, bueno, ya también conocen algunas datos del interrogatorio que son muy importantes, que ustedes deben preguntar al paciente que le ayuda a hacer esta discriminación. Este es un caso muy sencillo, pero otras veces no lo es. Y en esto, por ejemplo, algunos tipos de disnea que caracterizan, por ejemplo, a la insuficiencia cardíaca, y acá hay dos disneas bastante específicas de la insuficiencia cardíaca, que son la presencia de ortopnea, ¿no? Y de disnea parasítica nocturna. Esto tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando un paciente consulta por disnea, uno tiene que, mediante el interrogatorio, dirigir y preguntar si tiene ortopnea o disnea parasítica nocturna, ¿no? ¿Cómo pregunto si tiene ortopnea? Bueno, le digo si duerme totalmente acostado o tiene que dormir sentado, cuántas almohadas utiliza para dormir. La ortopnea es la incapacidad, ¿no?, que tiene el paciente de dormir en decúbito dorsal y tiene que estar en una forma obligada, semisentado. De hecho, algunos pacientes duermen directamente sentados. Y la disnea parasítica nocturna es aquella sensación de fatiga o falta de aire que despierta al paciente después de 1 o 2 horas de estar, haber consolidado el sueño, lo despierta y se tiene que sentar en la cama. Esas dos disneas, la ortopnea y la disnea parasítica nocturna, nos orientan más hacia un origen cardiovascular, que hacia un origen respiratorio. Sabiendo que la crisis asmática también puede despertar al paciente durante la noche con disnea, puede haber disnea nocturna, como tiene esta paciente, que tiene despertares nocturnos de disnea. Pero bueno, esta secuencia, así que aparezca, hace el origen de la disnea que sea más cardíaca. La presencia de factores riesgo heterogénicos, ¿no? Hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, dilipemia, la edad, todo eso nos orienta al sistema cardiovascular. El tabaquismo, preguntar si el paciente fuma, si cumple criterios para bronquítico crónico, todos los antecedentes respiratorios, que a lo mejor ya tiene diagnóstico de asma la paciente, ¿no? Entonces, el interrogatorio, preguntando cómo es la disnea, en qué momento aparece, cuál es la clase funcional, los antecedentes y demás, ya uno cuando va interrogando al paciente, su cabeza, ¿no?, se va orientando hacia el origen respiratorio cardiovascular. En esta paciente me parece que está bastante claro que el origen es respiratorio. Por la edad, porque es una mujer joven, sin factores de riesgo heterogénico, y por los antecedentes. ¿Se acuerdan cuando hablamos en el teórico de crisis asmática? Yo les decía que había dos conceptos que iban como muy de la mano del asma, que era la hiperreactividad bronquial, que es la respuesta desmesurada bronquial frente a algún estímulo, como el polvo, el aire frío, que el paciente tiene broncoconstricción frente a ese estímulo. Y la otra es la atopía, ¿no? El paciente que tiene antecedentes o que se acompaña esto de rinitis acuosa, de urticaria, ¿no? Esta paciente tenía rinitis acuosa con los cambios de estación, o sea que ese es otro dato muy importante para pensar que el origen es respiratorio y que la paciente tiene asma bronquial. Con respecto a la enfermedad subyacente, nosotros, si vemos un paciente que tiene disnea, ahora ustedes ya están capacitados para decir disnea, hay aumento del trabajo respiratorio. Y si yo tengo que ver cuáles son los dos mecanismos básicos de la disnea, digo que es o por un aumento de la resistencia al pasaje del aire por la tubería bronquial, que es lo que caracteriza las enfermedades obstructivas, que se caracteriza por una alteración principalmente en la expiración, me va a costar alargar el aire, por eso el patrón ventilatorio es la bradimia expiratoria, o porque tengo un aumento en la resistencia en los tejidos elásticos del tórax y pulmón, o sea, una disminución de la compliance, y es lo que caracteriza a las enfermedades restrictivas, y el paciente, el patrón ventilatorio va a ser taquipnea con hipopnea. En este caso, la paciente tiene, además de tener bradipnea expiratoria, o sea, una prolongación de la expiración, que es característico de las enfermedades obstructivas, tiene a la expulsación un ruido agregado, que es característico también de la obstrucción bronquial, que son las sibilancias. O sea que a mí no me queda mucha duda que el paciente tiene una enfermedad obstructiva de la vía aérea. En este caso,
La espirometría me pone el rótulo de que la paciente tiene obstrucción, porque la relación B1 capacidad vital forzada es menor al 0,75, y además yo digo que es un asma bronquial porque esta obstrucción es reversible. ¿Por qué? Porque el B1 aumenta más de 200 mililitros o más del 10-12% previo a los broncodilatadores con respecto a la utilización de postbroncodilatadores. Muy bien, ¿y cuáles son los mecanismos por el cual se podía producir obstrucción bronquial? ¿Se acuerdan? Decíamos que el problema lo podíamos tener en la luz, en la pared, o en los tejidos elásticos o el soporte elástico de los bronquios. Si el problema está en la luz, lo que me puede pasar es que yo tengo un tapón mucoso por hiperproducción de moco, o que el moco se sea viscoso, lo que se llama discrinia hipercrinia, que es característico del asma. De hecho, porque el asma tiene no muchos eosinófilos, a veces estos tapones mucosos que son viscosos, que cuestan eliminarlos, cuando los elimina tiene un color perlado, que hacen confundir con que sea purulento y esté sobreinfectado, y eso es característico por la gran presencia de eosinófilos. Entonces yo puedo tener un problema a la luz, que son los tapones mucosos característicos del asma, o puedo tener también un cuerpo extraño, como ocurre en los chicos, o un tumor endobronquial. O el problema lo puedo tener en la pared. Yo puedo tener disminución del diámetro por el pasaje de aire por la vía respiratoria, y eso se me puede producir porque tenga edema de la pared, en el proceso inflamatorio del asma, se produce edema de la pared, o porque tengo broncoconstricción del músculo liso de los bronquios, que es el músculo de Reisensen, y lo que caracteriza broncoespasmo. O porque tengo ruptura del soporte elástico de los bronquios, que eso es característico del enfisema, y esta ruptura del soporte elástico me va a hacer que fracase la expiración, y es característico del enfisema pulmonar. Ahora, ¿qué pasa en el asma? ¿Por qué? ¿Cuál de todos estos mecanismos está alterado en el asma? ¿O estaría alterado en esta paciente? Bueno, este cuadro inflamatorio produce aumento de la permeabilidad microvascular, esto lleva a exudación de células y proteínas y la formación de tapones mucosos. Que concluye en la vía aérea hasta la más distal, se pueden formar tapones que son prácticamente un molde de la vía respiratoria. Esto hay que tenerlo muy presente en el asma porque es una de las causas de que la crisis asmática perpetúen en el tiempo, y que no mejoren. Pueden dar a la formación de atelectasias. Por eso es importante el kinesiólogo con los golpes y ayudar a eliminar y expectorar los tapones mucosos. Muy bien, y el otro problema está en la pared. Este cuadro inflamatorio, por supuesto que engrosa las paredes, se produce edema de la mucosa y también se estimula la contracción del músculo liso. Y como dijimos antes, si todo este proceso inflamatorio persiste en el tiempo, pues lleva al depósito de colágeno, lo que se conoce como remodelado de la pared bronquial, que en estos casos a veces la obstrucción llega a ser irreversible. Muy bien, y ahora con esta pregunta, hablando de una crisis asmática, uno debería incorporar estos dos conceptos. La idea de la pregunta es que ustedes analicen esto que se puede dar en la clínica. Uno es, ¿cuál es la interpretación de auscultar, en vez de sibilancias difusas bilaterales, como es en este caso, que yo encuentre sibilancias solo en una región del tórax? Hará 3-4 años, en la cursada de medicina, cuando me tocaba dar este módulo, había ingresado un paciente que estaba en la cama 7, me acuerdo perfecto, y que lo revisamos con la comisión que tenía en ese momento a cargo. El paciente era la segunda vez que se internaba en un periodo de 2 meses por una neumonía. Las dos estuvieron localizadas en el mismo lugar, en el pulmón izquierdo, en la región superior del pulmón izquierdo, y a la auscultación era muy característico la presencia de sibilancias solo focales a ese nivel. Este paciente tenía dos factores que tenían que hacer sospechar de que acá había una obstrucción parcial del bronquio, y era primero la presencia de la sibilancia localizada solo en ese lugar. Y segundo, la repetición de una neumonía, porque una obstrucción parcial del bronquio lleva a la acumulación de moco por detrás de la obstrucción, disminución del clearance de ese moco, y es muy frecuente que sobreinfecte y que aparezcan infecciones respiratorias recurrentes en el mismo lugar. Por eso, la sibilancia localizada y la infección recurrente lo analizamos con la comisión cuando lo estábamos viendo y dijimos, bueno, este señor debe tener algo ahí endobronquial, así que se hizo un estudio que es la fibrobroncoscopía, en donde se entra con un tubito a través de la nariz y la vía respiratoria, que tiene una camarita,
y que te permite ver la vía respiratoria en todo su interior, hasta los bronquios segmentarios, y además te permite tomar muestra para hacer una biopsia con una pinza, o se puede inyectar solución salina que después aspira y eso mandar a cultivos. Acá en este caso se vio una lesión que obstruía el bronquio, y se tomó una muestra y finalmente el paciente tuvo un cáncer de pulmón. Así que este es el concepto que quiero que adquieran. Una cosa es tener sibilancias difusas bilaterales, que esto es característico de la obstrucción de la vía respiratoria, del asma, en este caso como la paciente que estamos analizando, y otra cosa es encontrar sibilancias focalizadas en una región del tórax. Y en ese caso tengo que pensar que hay una obstrucción parcial por un tumor o un cuerpo extraño. Bueno, y este es otro concepto importante. Y justo ahora que yo estaba preparando, volviendo a dar estos teóricos y analizando estos pacientes con los chicos en la comisión, ¿no? De la obstrucción bronquial, de dificultad respiratoria y demás, y uno dice que ya a esta altura no debería haber muertes por crisis asmáticas. Este miércoles me contaba la jefa residente de la cuarta cátedra que los martes trabaja en un hospital en Quilmes, que llegó una chica de 38 años con una crisis asmática, ingresó con sibilancias y mucha sensación de fatiga y falta de aire. Obviamente se la empezó a nebulizar con beta-2, se le colocó una vía, corticoides, y la paciente no mejoraba, y bruscamente, cuando la auscultan, desaparecen las sibilancias. Y uno pensaría, bueno, si no están las sibilancias es porque el paciente está mejor. No, y acá hay que pensar dos cosas. O que tiene tapones mucosos y se atelectesió, o que no le entra el aire y que el paciente está mucho peor. Esta chica estaba mucho peor porque desaparecieron las sibilancias y tenía cada vez más dificultad respiratoria, sensación de que se asfixiaba, palabra entrecortada, respiración paradojal, que no respondió ni a la administración de adrenalina y que terminó con la intubación. Y a pesar de la intubación, decían, pero anda mal el respirador, porque era tal la obstrucción que tenía que por más que le mandaban un volumen corriente importante, la paciente no movía, no había movimiento de aire por el grado de obstrucción. Bueno, la verdad que son de las situaciones dramáticas que uno vive, pues son personas jóvenes, el paciente se siente muy mal, la verdad que estar asfixiado es horrible, y bueno, uno como médico cuando acompaña a esto se queda muy mal. Fue difícil la intubación, fue difícil respirarla, bueno, muy complicado. Así que bueno, el concepto yo lo preparé hace mucho, este teórico, y esta pregunta, pero bueno, justo ahora esta semana me cuentan esto el residente y uno de los médicos de planta que está yendo los martes, van juntos a ese hospital, me cuentan este caso, y bueno, me acordé de esto, porque ellos me dicen de golpe, desaparecen las sibilancias y no le entra el aire. Y bueno, no es un signo de que está mejor, es un signo de que está peor. Por eso agregué un cuadro que ahora vamos a analizar, de la evolución gasométrica, es una cosa teórica, pero que es útil ver estas etapas de la evolución gasométrica y la crisis asmática para entender algunas cosas. Bueno, y después viene esta pregunta que yo siempre la hago, y que los residentes... Hoy justo me preguntaba uno, ¿por qué, Guillermina, decías vos que el asma bronquial tiene sibilancias? Yo siempre lo repito esto, y me gusta, porque ya que lo entendí, uno no se lo olvida, y aparte cuando uno entiende la fisiopatología, por qué pasa algo, aparte de que no se le olvida, que le queda claro en la cabeza, también entender la fisiopatología te permite entender los tratamientos, indicar los tratamientos en forma más racional. Bueno, así que bueno, cuando uno entiende algo y le queda claro, lo repite y lo quiere transmitir para que al otro también le sirva. El asma cardíaco existe, pero existe, y uno se va a encontrar con pacientes que tienen bradipnea expiratoria, y que cuando lo vas a ocultar tiene roncos y sibilancias, y que parecen una crisis asmática, pero bueno, tal vez tienen 80 años, factores ligotherogénicos, tienen edema, irritación yugular, otras cosas que te hacen pensar que es insuficiencia cardíaca, pero el asma cardíaco existe. Y
¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hay edema? ¿Por qué perdón, edema es lo que voy a explicar por qué ocurre, pero por qué hay un aumento de la resistencia al pasaje de aire por la tubería bronquial? ¿Por qué ocurre esto? Y para esto, para entender qué pasa, vamos a recordar un poco de fisio, el zoom fisiológico, porque la saturación de la hemoglobina no es del 100%. Si ustedes recuerdan, la tráquea, los bronquios fuentes, las 4 primeras segmentaciones bronquiales, que no participan de la hematosis, tienen la principal función, ¿cuál es? De entibiar, de humedecer y de distribuir el aire. Además, tienen como diferencia de que además de tener cartílago que impide que se colapsa, tienen otra circulación a la circulación pulmonar, que es la circulación bronquial. La circulación bronquial, la arteria bronquial proviene de la aorta, no participa de la hematosis, y las venas bronquiales desembocan directamente en la aurícula izquierda. Por eso, esta sangre que no participó de la hematosis, que va a venir desoxigenada, se mezcla con la sangre que viene de las venas pulmonares que está oxigenada, y hace que la saturación no sea del 100% y sea del 97%. Pero ¿qué va a pasar en un paciente con insuficiencia cardíaca? Va a haber aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, que se va a transmitir a la aurícula izquierda, y de ahí a las venas pulmonares y a las venas bronquiales. Ambas terminan en la aurícula izquierda. Esto va a provocar un aumento de la presión en el capilar pulmonar, en el intersticio del pulmón, en el capilar bronquial, en el intersticio bronquial, y va a aumentar la presión de filtración. Y va a provocar trasudación de líquido en el intersticio con edema pulmonar. Esa trasudación de líquido en el intersticio me va a hacer que disminuya la compliance y a su vez va a haber también edema alveolar, porque va a haber trasudación también al alvéolo, va a haber lo que se conoce, lo que ustedes vieron como clásico edema agudo de pulmón, y en este caso el patrón que va a predominar va a ser un patrón restrictivo. Pero por otro lado, aumento de la presión hidrostática en el capilar bronquial va a trasudar líquido al intersticio bronquial y va a producir edema de la mucosa bronquial, con lo cual va a disminuir el diámetro de la vía aérea, va a aumentar la resistencia, el paciente va a tener disnea expiratoria, roncus y sibilancia, y es lo que caracteriza al asma cardíaco. Estas dos cosas pueden estar juntas, puede predominar más una que otra. En general, aparece primero el asma cardíaco, y si el cuadro sigue y es florido, termina con los rales crepitantes y el edema agudo de pulmón. Entonces, los rales crepitantes de la insuficiencia cardíaca se producen por el aumento de la presión en el capilar pulmonar, que lleva a trasudación del líquido intersticial al alvéolo. Esta ocupación del líquido del trasudado alveolar es lo que produce el ral crepitante. Pero el aumento de la presión en el capilar bronquial y el edema de la mucosa bronquial me va a llevar a un componente obstructivo. Yo voy a ocultar roncus y sibilancia, y es lo que caracteriza al asma cardíaco. Muy bien, esto es lo que les decía recién, de que, bueno, lo volví a agregar, ustedes no lo tienen esto en el Word, porque después de que me contaron los chicos esto de la crisis asmática de esa paciente, me parecía que estaba bueno que lo analicemos. Esto es una cosa que a veces en la evolución de cada etapa, uno no es que va haciendo gases y evolucionando en qué etapa está. De la etapa 1 a la etapa 3 se puede pasar rápidamente, o sea, desapercibida, pero está bueno analizarlo por esto que decimos, ¿no? Desaparecen las sibilancias, está mejor, y gasométricamente también pasan algunas cosas que parecía que está mejor, pero en realidad está peor. Si yo tengo un broncoespasmo y tengo una crisis asmática donde empieza el edema de la mucosa, la exudación de secreciones y aparecen las sibilancias, en la primera parte, en el primer estadio, se me prolonga la expiración y por un mecanismo de compensación empiezo a hiperventilar. Esta hiperventilación hace que la PO2 sea normal, la PCO2 es mucho más difusible que la PO2, entonces aparece hipocapnia, el pH es alcalino y tengo alcalosis respiratoria. Este cuadro progresa y sigue. Y ya esa hiperventilación no me ayuda a compensar la PCO2,
la PO2, a que baje la PCO2, la PO2 sigue siendo normal, la PCO2 también, el pecho también, y el estado de ácido base es normal. O sea que un paciente que uno lo ve con una crisis asmática y no tiene hipocapnia y está todo normal, y esa PCO2 normal, la verdad que a mí me preocupa, porque un paciente que está con una crisis asmática y está hiperventilando debería tener una PCO2 baja. ¿Qué pasa? El cuadro sigue progresando. Yo ya la hiperventilación no me alcanza, la PO2 baja, la PCO2 sigue normal porque es más difusible, el pH es normal y el estado de ácido base es normal. Ahora el paciente empieza con utilización de músculos accesorios, cianosis peribucal, palabra entrecortada, llega a la respiración paradojal y empieza a hipoventilar. Pues está agotado, porque el músculo se agota, llega a un punto que esto aumenta el trabajo respiratorio, aumentar los músculos accesorios de la respiración, de la inspiración, y también los músculos expiratorios, que normalmente no entran en juego, solamente se ponen en juego cuando la expiración es forzada, que son los músculos del abdomen. En estos casos, todo este trabajo respiratorio, ¿sí? No lo puedo persistir mucho en el tiempo. Llega un momento en que se agota. Es como cuando uno empieza a correr, corro, y llega un punto que me agoto y tengo que parar. Y acá pasa lo mismo, claudican. Entonces empiezo a hipoventilar. Y ahora tengo una hipoxemia muy grave, la PCO2 se empieza a retener. Y si yo te retengo PO2, aumento el pH, tengo acidosis, perdón, disminuyo el pH, tengo acidosis, y el paciente tiene acidosis respiratoria. Y esto es casi inminente el paro respiratorio, y es lo que le pasó a esta chica que vieron los médicos del hospital en Quilmes el martes. Bueno, y ahora vamos a analizar 3 alteraciones gasométricas con 3 situaciones clínicas distintas. Tenemos una primera alteración que tiene hipoxemia, hipocapnia, un pH normal y un bicarbonato normal. Tenemos una segunda alteración en donde el paciente está claramente hiperventilando, compensa la PO2, baja la PCO2, el pH tiende a estar alcalino y el bicarbonato normal. Y un tercero, en donde el paciente está hipoventilando porque tiene un aumento de la PCO2, hipoxémico, tiene una acidosis respiratoria, el bicarbonato está normal o ligeramente aumentado para compensar. Y ahora vamos a los casos clínicos. El primero, posoperatorio de cirugía de cadera, se levanta al tercer día y refiere disnea brusca. ¿Se acuerdan cuando vimos la semana pasada el paciente con tromboembolismo de pulmón? Dijimos que los posoperatorios de la cadera eran un factor predisponente para desarrollar trombosis en las venas profundas, en las venas inferiores, por el reposo absoluto que producía la lesión de la cadera, que lleva a la alteración de la tríada de Virchow, en este caso del éxtasis venoso, y la predisposición a formar trombos. Se para la paciente, ¿no? La operan, se para, y un émbolo se desprende y va a la circulación pulmonar. Y tiene disnea brusca. Esta es una característica semiológica cuando uno interroga, que es sospechar en TEP, y es que esta disnea aparece en forma brusca, a diferencia de lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca, que es una disnea progresiva. En general es una disnea progresiva, empieza con una disnea clase funcional 2, 3, hasta que llega a reposo. Acá lo característico es que de golpe el paciente refiere disnea. Entonces esto es una alteración ventilatoria que podría llegar, de acuerdo al grado de tamaño del émbolo, a una insuficiencia respiratoria, por un mecanismo BQ tipo espacio muerto, porque es una zona que está ventilada, pero no perfundida. ¿Qué va a pasar con esta zona ventilada y no perfundida? Vamos a tener que los demás bronquios se van a dilatar para recibir más cantidad de aire, y a su vez este flujo va a tratar de ir hacia otros sectores que están mejor ventilados. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una hiperventilación que va a compensar la PCO2, que va a aparecer hipocapnia porque es mucho más difusible, pero no puede compensar la PO2, entonces el paciente tiene hipoxemia, hipocapnia, el pH normal atendiendo a la calosis, con bicarbonato normal, o sea que el paciente 1 se corresponde con la primera alteración gasométrica. El paciente 2 es una crisis asmática, una chica de 41 años, que ya llega después de 24 horas de disnea sibilante, y cuando llega ya tiene palabra entrecortada, cianosis, o sea, si tiene cianosis,
es porque la paciente, aunque yo no te hice una gasometría todavía, seguro que tiene una PO2 menor de 60. Además tiene mala mecánica respiratoria y manifiesta que está cansado, o sea que hay agotamiento muscular, o sea que ya no hipoventila y aparece la acidosis respiratoria. Por eso el paciente 2 está en la tercera columna, en el GAS 3. Y el paciente 3 es un chico joven de 22 años que empieza hace 2 horas con sibilancias. Esto seguramente puede ser un asma del ejercicio. Y en este caso, como es algo que recién empieza, la PO2 está normal, hiperventila, la PSO2 se lava y está disminuida, tiende a la alcalosis y el bicarbonato es normal. Bueno, y ahora como resumen general de estas 2 semanas, vamos a decir esto. A partir de ahora, ustedes cuando un paciente consulte por que le falte el aire, y ustedes escriban la historia clínica motivo de consulta de disnea, lo que se tienen que poner a pensar de que si el paciente manifiesta disnea porque tiene aumento del trabajo respiratorio. Y si nos acordamos contra qué los músculos respiratorios, contra qué resistencias actúan, vamos a entender que hay 2 mecanismos básicos de la disnea. Y decíamos que cuando lo que estaba aumentado era la resistencia de los tejidos elásticos del tórax y pulmón, este mecanismo era lo que se produciera una disminución de la distensibilidad o compliance, y son caracterizadas en enfermedades restrictivas tóracos pulmonares. Si lo que se producía era un aumento de la resistencia, el pasaje del flujo aéreo por la vía respiratoria, esto es lo que caracterizaba las enfermedades obstructivas. Y esos eran los 2 mecanismos básicos que podemos englobar casi todas las causas de disnea. También vamos a recordar, con respecto a la cianosis, que había 3 mecanismos. Un mecanismo central, que era secundario a que no se podía oxigenar la sangre venosa, o sea que se debe a una insaturación arterial del oxígeno, o sea que los pacientes que tienen cianosis por mecanismo central van a tener hipoxemia. Una causa periférica, que es cuando estaba enlentecida la velocidad circulatoria, entonces el tejido periférico extraía todo lo que podía de oxígeno. Y una causa mixta, que cuando se superponían las 2 causas, esto era característico de la insuficiencia cardíaca global. Después vamos a recordar que la insuficiencia respiratoria, la definición es gasométrica, o sea que la definimos cuando la PO2 es menor de 60 y o la PCO2 es mayor de 45. Nosotros nos vamos a aproximar al diagnóstico ante la gasometría por la inspección, lo que refiere el paciente y los datos semiológicos que encontramos en la inspección y en el examen físico. Dificultad respiratoria, utilización del músculo accesorio, taquipnea, y que hay un único signo del examen físico que me va a certificar que el paciente tiene cianosis, o que habla de gravedad de insuficiencia respiratoria, que el paciente tiene insuficiencia respiratoria, es la cianosis. Si un paciente tiene cianosis, o tiene una hemoglobina reducida, mayor a 5 gramos por decilitros, la PO2 seguro que es menor de 60. Y después, de los síndromes obstructivos pulmonares, tienen que saber que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, producida como etiología eje del tabaquismo, tiene 2 fenotipos que se superponen, por un lado la bronquitis crónica y por otro lado el enfisema, que se caracterizan en la espirometría por una obstrucción irreversible, y el asma bronquial, que es una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria. La diferencia con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es que la espirometría, la obstrucción, es reversible. Entonces, una forma de estudiar las enfermedades respiratorias y objetivar la primera aproximación o hipótesis que yo tengo de cuál es la enfermedad o el mecanismo de la enfermedad respiratoria, basándome en el patrón ventilatorio, es la espirometría o el examen funcional respiratorio. Uy, se me fueron las diapositivas. Esperen que vuelvo. Acá está. Entonces, tengo que saber que en la espirometría yo voy a tener 2 patrones ventilatorios. Un patrón obstructivo y un patrón restrictivo, a veces puede estar mixto. Y que yo cuando evalúo una espirometría me fijo
en la capacidad vital forzada, el B1 y la relación entre ambas. Yo miro esas tres cosas para ver cuál es el patrón. Y si yo entiendo que en el patrón obstructivo, a mí, lo que se me va a alterar de la fase respiratoria es más la expiración, yo voy a entender que inicialmente la capacidad vital forzada va a ser normal. O sea, yo voy a tratar, voy a ingresar, ¿no? Voy a poder ingresar todo el aire. O sea, avanza, obviamente, el cuadro va a estar disminuido. Pero a mí me va a costar disminuir, va a estar disminuido, me va a costar eliminar en el primer segundo ese volumen. Lo voy a hacer, pero más tiempo. Por eso el B1 está disminuido. Entonces la relación disminuye por debajo de 75. Entonces el patrón obstructivo, lo que a mí me pone el rótulo, más el diagnóstico de que el paciente tiene obstrucción bronquial, es que la relación B1 capacidad vital forzada es menor a 0,75. Y esto es lo que yo veo en la espirometría, de una manera representa en números objetivos lo que yo veo en la inspección del examen físico, que es la bradipnea expiratoria, la prolongación de la expiración. En cambio, cuando un paciente tiene un patrón restrictivo, se está alterada la compliance, le va a entrar poco aire, o sea que la capacidad vital forzada va a estar disminuida. El B1 va a estar disminuido porque el volumen, la cantidad de aire que yo elimino en el primer segundo es poca porque me entró poca, no porque yo tenga dificultad para eliminarla. Entonces el B1 también está disminuido. Pero la relación, como yo en el primer segundo voy a poder eliminar todo más, la relación está normal aumentada. Y esto es lo que me pone el rótulo como objetiva, lo que yo observé en la inspección, que es la taquipnea con hiponea. Bueno, y con esto terminamos. Yo les paso ahora cuál es mi mail, me pueden hacer la pregunta que quieran con respecto a todos los temas que desarrollamos estas 2 semanas, que yo les voy a contestar en la brevedad, tratar de contestar y ser clara si les queda alguna duda. Mi mail es guillelleludu@hotmail.com.